Comencemos nuestra andadura por el inicio, y este principio era un solemne acto de inauguración realizado en un salón de actos sencillos, de paredes blancas y algún cuadro de representación religiosa. Sentados en una mesa larga y sólida, las autoridades ataviadas con la estética del momento. Y en tal acto no podía faltar el sacerdote para dar la bendición teológica con la que se abría el año escolar. Con él quedaba representado el poder de la Iglesia en aquella época en todas las instituciones. Y si de poder hablamos, hagamos referencia a dos de los profesores que estamos viendo, Epifanio y José María Tomasetti. Fueron alcaldes de Lebrija, muestras de la prueba de valoración y el estatus social del docente. Se siguen celebrando en el centro actos sociales con características nuevas y adaptadas a los nuevos tiempos, como la clausura del curso donde participan diversos elementos del colectivo educativo. El lugar de la celebración ha cambiado, pero el objetivo es, en el fondo, el mismo: una jornada de convivencia entre los distintos protagonistas de la experiencia educativa. Una jornada de clausura desde donde se puede dirigir una mirada hacia el recién acabado año escolar. Un año con su jornada del ajo que reúne a los miembros de los distintos cursos. Una celebración que no se realizaba en el antiguo centro y que recoge una antigua tradición gastronómica del pueblo, ubicada en el Día de la Paz. La jornada del ajo transmite una idea de tolerancia y de convivencia, sea entre alumnos o entre estos y los profesores. Nuestro centro matriz fue un instituto con un alto carácter agrícola y también ganadero, correspondiendo con la idiosincrasia del tipo de pueblo que éramos. Una sociedad que vivía de y para el campo. El centro disponía de terrenos donde se cultivaba la tierra, trabajándola los propios alumnos. Estas eran sus prácticas agrícolas y también una fuente de ingresos para realizar los viajes y las excursiones de estudio. Entre las instalaciones de las que disponía el antiguo instituto, debemos destacar el pabellón de gimnasia, que estaba bastante bien equipado, así como un comedor y servicio de cocina para ser utilizado por muchos alumnos de régimen interno. Dormían en unas instalaciones fuera del centro, acompañados de algunos profesores. Pero además disponía de unos talleres dignos de recordar. Un taller de finales de los 60 a inicios de los 70, que constaba de taller de mecánica y de carpintería, y que era ocupado y trabajado por los alumnos varones, mientras que las niñas cosían en clase. Eran los criterios sexistas y discriminatorios de la época. El instituto, como centro educativo, ha cambiado en este siglo XXI. Se ha abierto a las nuevas tecnologías y a otras formas de entender la educación. Las clásicas pizarras oscuras con sus tizas blancas se van arrinconando y dejando su lugar a las digitales. Y los libros de textos van conociendo un competidor peligroso, el ordenador. Todo un mundo nuevo va emergiendo. En bilingüe, pues naturales, sociales, me parece que son las únicas dos asignaturas. Parte de la clase damos inglés, me parece que es el 50%, y los lunes tenemos en cada asignatura un auxiliar en inglés que nos ayuda a dar clases en inglés. A los alumnos y alumnas, igual que nos separaban en los talleres, también en educación física. Pero si nos remontamos más, la primera promoción femenina accedía al centro por una puerta distinta, no principal, a la de los niños, y además permanecían separados incluso en los recreos. Sexismo puro y duro. Este sexismo era puesto de manifiesto en los uniformes con su aire castrense, de disciplina militar, de obediencia y de total respeto a la autoridad. Los uniformes eran sencillos y nada llamativos. Había que salvaguardar toda la honorabilidad. Resulta que como fuimos la primera promoción
de femenino que hubo, o sea que aquí antes no había bachillerato femenino, solamente tenían opción en el instituto, era para los niños. Aquel año fue la primera vez que se abrió para las féminas, vamos. Entonces algunas incluso ya no estaban siquiera en el colegio cuando se supo que iban a abrir el instituto para niñas. Entrásemos por la misma puerta, entonces nosotras nos hacían entrar por detrás, digamos, por, yo qué sé, por donde estaba un campo, la oficina de verano, como decían, donde tenían las prácticas de agricultura, había una vaqueriza, o sea que no era la puerta principal, porque claro, no se veía bien, digamos, que las niñas y los niños coincidiéramos ni en la entrada del instituto. Hombre, y en la ratio, pues imaginaros que éramos 50 y tantos niños. También en aquella época en la escuela tampoco eran de 25 como es ahora, ¿no? Porque yo me acuerdo de yo ir a la escuela cuando yo terminé la carrera y había 40 niños en las clases, pero nosotros pues sobrepasábamos los 40, nosotros éramos 50 y algo. Entonces, claro, los niños tenían institutos muy cercanos, tenían Carmona y se iban a Carmona, pero claro, allí tampoco había femenino. Entonces, cuando terminamos esta promoción, cuando hicimos quinto, nos encontramos que no sabía dónde no podíamos seguir estudiando aquí. Nuestro centro, desde su origen, ha apostado por las actividades culturales y extraescolares cuya realización se concentraban el día de Santo Tomás de Aquino. El evento se componía de diversas iniciativas realizadas por los alumnos, representaciones teatrales, audiciones o actuaciones cómicas. Se trataba de educar jugando. No se olvidaron en ningún momento las actividades deportivas y pese a la carencia de un campus deportivo adecuado, se improvisaba una pista de baloncesto en plena plaza del pueblo o un campo de fútbol en un terreno de cultivo. Seguimos recordando desde las alturas de esta clausura las actividades extraescolares del año, entendidas como un intento de llevar el proceso educativo fuera de las aulas y de enraizarlas en las vivencias cercanas del alumno. Son actividades extraescolares y culturales que recogen una antigua tradición del centro, cambiando algunos matices propios de cada época, pero en el fondo con el mismo mensaje y las mismas intenciones e incluso con unas actividades donde participan las mismas personas, antes en el pasado como alumnas y años después como profesoras y con las arrugas propias del inexorable paso del tiempo, ¿verdad pura? Nuestro centro, desde su origen, ha apostado por las actividades culturales porque ha entendido la educación como un proyecto de formación humana y no como una simple recopilación de conceptos y de leyes. Apostamos por la persona, por su competencia en la vida cotidiana y real, y por su sentido social y solidario. Entendemos la educación como una formación integral de individuos y como una actividad que se tiene que realizar en un clima de buena convivencia. Este es el sentido de las actividades extraescolares. Y aquí, el pasado de nuestro centro nos ha enseñado a valorar lo sencillo, lo simple, lo más cercano e intentar construir un buen clima de convivencia. El mismo sentido tenía y tiene la celebración de estos actos deportivos de convivencia como una carrera por el pueblo o una excursión a la balsa de Melendo. Esta historia no sería completa si no nos detuviésemos en resaltar la labor realizada por padres y madres que nos brindan su apoyo de manera incondicional. De que no es de destacar la labor de la AMPA Alameda desde su constitución. Pero con el respaldo de los padres, siempre con el respaldo de los padres. Como en todas las épocas, la desidia de algunos padres de confiar en que el que esté en el APA es el que lo arregla. te lo arregla. ¿No? Y hay de ti si la gestión que tú hagas, claro, la hagas bien. Algunos de estos padres que constituyen el AMPA son antiguos alumnos del centro. Tal es el caso de estos padres que además están aquí presentes porque sus hijos se gradúan. Algo queda de cuando estábamos nosotros, ¿no? Concretamente lo que hemos hablado antes, los 4 naranjos, ¿no? Que antes formaban parte del edificio, que era el patio central del edificio, ¿no? Que ahora mismo están fuera, ¿no? Antes teníamos los padres sobre todo
antes no venían muy poco al centro. Yo creo que nunca venían al centro, a no ser que vinieran porque un profesor lo llamara, pero incluso para las notas. Yo recuerdo que las notas la mandaban con nosotros. Quizás sería en aquello, hombre, en la época nuestra era un poquito más severo, quizás, ¿no? Era un poquito más, incluso a lo mejor tú no le decías a tu madre, hoy pues hemos tenido un problema con el profesor, o que nos ha reñido, porque también tú temías un poco de que tu padre te dijera, pues algo mal has hecho, pues, o te dieran quizás un tortacillo, ¿no? Pues algo mal has hecho. En algunos casos hacían casi la función de padre. Para mí un recuerdo bastante bonito, ¿no? Y sobre todo un grupo de amigos que éramos, que hoy día la mayoría, bueno, nos conocemos todos, que no es decir, yo por ejemplo de la carrera, de muy poca gente me acuerdo. Llegamos a Sevilla y eran gente ya de diferentes pueblos y demás, ¿no? Pero sin embargo, desde primero de U hasta COU, que prácticamente el grupo continuó hasta el final, muchos están en Lebrija, otros han estudiado su carrera, están ubicados cada uno en su profesión, ¿no? Pero teníamos una amistad estupenda, vamos, muy buenos años, vamos, lo recuerdo como muy buenos años. El centro ha cambiado en los 60 años de su existencia. Empezó siendo un instituto laboral, incorporando nuevos cambios educativos hasta llegar al actual ESO, bachiller y ciclo formativo. Pues yo me llamo Isabel Durán, yo soy profesora del ciclo de atención sociosanitaria. Este ciclo comenzó no hace mucho aquí en el Instituto Virgen del Castillo, con motivo de la aprobación de la Ley de la Dependencia. Surge la necesidad de un nuevo perfil de profesional para cuidar a personas dependientes. Esto fue en el 2006 cuando se aprueba la ley y por eso es muy reciente la instauración de este título de formación profesional en el instituto. Pero a pesar de esos cambios, hay en su sustrato algo común que permanece y que le da cierto toque característico al Virgen. Ahora tenemos otros medios para la educación. Tal vez contemos con mayores posibilidades a nuestra disposición, pero estaríamos ciegos si no reconociéramos las virtudes y las luchas con las que tuvieron que lidiar nuestros predecesores en el instituto. No debemos olvidar nuestro pasado si queremos evitar sus errores. No lo olvidaremos si deseamos conquistar nuestro futuro. Y hemos aprendido algo fundamental mirando el pasado de nuestro centro. Para funcionar de forma positiva y constructiva, ese pasado nos ha enseñado buscar en lo simple, en lo sencillo, la base para una armonía, para una unión entre sus elementos. Siempre que el centro se ha unido, ha cumplido con su función básica educadora. La educación no es solo conocer la tabla periódica o la España de los Austrias. La educación es un proyecto vivo que intenta producir un ambiente de acuerdo humano para conquistar el futuro. Un futuro que está en la calle y con tus prójimos. Si queremos un centro fuerte que ande y camine, que sea el centro que deseamos tener, hay que colocar como principio básico lo que ya consideraron nuestros antecesores: ganas de trabajar en un colectivo dirigido a ideas básicas comunes. Todas las fotos expresan ese mismo deseo profundo de lograr un clima posible de convivencia. Fotos de personas jugando al fútbol, de gente corriendo en San Benito, en un taller, gente en definitiva conviviendo e intentando de conseguir frutos en común. Tal es la educación, un intento de hacer soportable y feliz dentro de los límites de la tacaña existencia humana. No es nuestro norte prioritario tener las mejores notas en selectividad, ni los mejores expedientes académicos de la provincia, aunque sabemos darles el lugar que tienen en el futuro del alumno. Queremos un centro donde el alumno, cuando termine su vida estudiantil en él, pueda descubrir que el instituto le ha ofrecido algo a lo largo de su estancia en él, que lo ha enriquecido,
que le ha enseñado ideas y sentimientos para llevar a cabo una vida más humana y tolerable. Que cuando algún día contempléis de nuevo estas fotografías, recordéis experiencias positivas que enriquecieron vuestras vidas y que podáis tener del Centro Virgen del Castillo un recuerdo de un lugar donde se forjaron algunos de vuestros sentimientos y principios más profundos.